Buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. El tema que vamos a impartir hoy lleva por nombre el naturalismo pedagógico y su influencia en la educación moderna. Cuando hablamos de naturalismo pedagógico, según el diccionario de la Real Academia Española, naturalismo es el sistema filosófico que considera la naturaleza como el primer principio de la realidad. Y según el diccionario de la Real Academia Española, pedagogía es la ciencia que se ocupa de la educación y la enseñanza. Entonces, cuando hablamos de naturalismo pedagógico en sí, significa que el alumno va a tener mejores conocimientos mediante su experiencia que tenga con el ambiente exterior. Antes de comenzar con el tema en sí, les voy a dar a conocer un poquito sobre lo que es el surgimiento del naturalismo pedagógico. El naturalismo pedagógico surgió en el siglo XVIII y sus representantes fueron John Locke y David Hume. Se empleaba en el método de la naturaleza y el fin de enseñanza se halla articulado al ilusionismo. Su cargo fundamental es el empleo de la razón como una fuente de juicio. Entonces, el naturalismo influyó de modo decisivo en el desarrollo del pensamiento pedagógico en el siglo XIX y siglo XX. Fue una fuente de inspiración al círculo de Wormer dentro de la obra de Emilio de Roosevelt. Entonces, en este momento también les voy a dar a conocer lo que es Juan Jacobo Rousseau y su naturalismo pedagógico. Entonces, el naturalismo pedagógico de Rousseau ve en la naturaleza el fin y el método de la enseñanza en el siglo XVIII, ya que se halla arraigada, ¿verdad?, a lo que es el iluminismo. En él se fundamenta, ¿verdad?, lo que es el uso de la razón. Rousseau, con respecto a esta, daba a conocer mucho sobre lo que era la experiencia que los niños debían de tomar y las estrategias que los docentes debían de tener para que el alumno pudiera tener un mejor aprendizaje. Cuando Rousseau hablaba de lo que era el iluminismo, se daba a conocer que el iluminismo fue un movimiento con el objetivo de crear conciencia por la propia razón. Los pensadores del iluminismo establecían que la razón humana podía construir una mejor sociedad sin desigualdad y garantizando los derechos individuales de cada persona. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en el naturalismo pedagógico, Rousseau decía que todos los niños tenían derecho a una educación sin desigualdad, ¿verdad? Y que toda la sociedad tenía los mismos derechos y también decía que la naturaleza era el principio fundamental para que los niños pudieran tener una mejor educación, ¿verdad?, en lo que era un aprendizaje significativo. Él daba a conocer también que la naturaleza era un proceso que se basaba, ¿verdad?, por etapas, que los niños, como por ejemplo, los docentes cuando impartían sus clases, no tenían que llegar
y poner a los niños a escribir, sino que Rouser decía que los niños aprendían más en un ambiente externo. Como por ejemplo, si un docente entra a una clase, entonces si les enseñan lo que es las partes de la planta y ellos se ponen a dibujar y a ponerle las partes a la planta, no es lo mismo a que el docente los lleve afuera de la clase, ¿verdad? En un ambiente externo y que ellos con sus propios ojos, ¿verdad? Viendo ya la realidad, tengan una planta en sus manos y puedan verificar cuál en sí son las partes de esa planta. Y ellos pueden observar lo que es cada parte, pero ya ellos viéndolo por sí mismos. Entonces Rouser decía que la naturaleza era muy importante en la educación. Entonces decía Rouser al respecto a este proceso, ¿verdad?, de pedagogía, aplicaba lo que era que la naturaleza fija las etapas del educando y también decía que la acción natural satisface el interés del momento. También Rouser tenía ideas educativas muy esenciales, que era la influencia del naturalismo dada en las escuelas y el principal principio que sirvió de fundamento para el surgimiento de la escuela nueva o activa, junto a la libertad del niño, el autoactividad, el laicismo y la coeducación. Abrió nuevas puertas en el desarrollo de la biología. Rouser decía que para que el niño tuviera más un aprendizaje más moderno, ¿verdad?, tenía que ser libre y independiente. Como por ejemplo, una educación que a Rouser tomaba mucho por en cuenta eran los niños exploradores. ¿Por qué razón? Porque ellos se basaban en la educación, pero de la naturaleza. Ellos salían a buscar en la naturaleza temas, ¿verdad?, que la docente les pudiera brindar, pero ya era más basado en el naturalismo pedagógico. Rouser también tenía varios postulados, ¿verdad?, que era que el niño tiene naturaleza propia. Establece el paidocentrismo. Los recursos educativos deben adaptarse a las etapas de crecimiento del niño. La educación debe de ser gradual, darle al niño lo que necesita. La educación dura para toda la vida y reconoce dos tipos de educación, que es la positiva y la negativa. Rouser en estos postulados se basaba en el que el niño debía de ser independiente y decía que la educación duraba para toda la vida, o sea que la educación era constante. Cuando Rouser hablaba de las etapas del naturalismo pedagógico, se basaba en que el niño debía de tomar la educación tal y como se presenta en la vida cotidiana. Rouser tenía 4 etapas o momentos de la educación natural. La primera etapa era de 0 a 5 años. En esta edad decía Rouser que el objetivo es desarrollar el desarrollo físico del niño. En la etapa número 2, Rouser era de 5 a 10 años. Y él decía que el objetivo
es desarrollar los sentidos mediante experiencias que surgen de su relación con el mundo exterior y la naturaleza. La etapa número 3 era de 10 a 15 años. El objetivo era el desarrollo de la vida intelectual y la última etapa era de 15 a 20 años, que era el objetivo de esa etapa era el desarrollo de la vida moral y religiosa. Rousseau en esas 4 etapas se basaba de que el niño tenía una educación, pero por momentos, ¿verdad? Como por ejemplo, una madre de familia tiene un niño de 4 años y el niño tiene bastantes conocimientos, ¿verdad? Entonces ella no le puede brindar al niño a que pase a primero primaria, ¿verdad? Porque ya tiene buenos conocimientos. Sino que el niño, aunque tenga buenos conocimientos, siempre tiene que estar en la etapa que le corresponda. Ningún niño se debe adelantar de la segunda etapa a la 4ª etapa, ¿verdad? Sino que cada educación tiene sus etapas. Muchas gracias. Continuando, vamos a ver una de las ideas más importantes y educativas de Rousseau. Una de ellas es que la influencia del naturalismo pedagógico en las escuelas activas nuevas. Una de las ideas que él más tenía era que las escuelas fueran activas, que a base de juegos los niños pudieran aprender, que no necesariamente se tendrían que utilizar letras, que se tendrían que utilizar otras estrategias para poder que los niños aprendieran, sino que simplemente dejarlos fluir y que ellos a base de juegos, ellos aprendían de una manera más fácil. Lo que él impulsó es que la transformación de las escuelas ya no fueran más mecánicas, sino que estas escuelas fueran a base de juegos, como ya lo decía anteriormente, ¿verdad? Que todos en las escuelas pues pudieran realizar sus juegos, sus enseñanzas, impulsando nuevos métodos, nuevas técnicas, para que una educación no fuera tan tediosa, sino que una educación que fuera la inspiración de los niños y que estos niños pudieran ir a las escuelas con ganas de ir a aprender. Que la educación es un proceso natural también, ¿verdad? A base del desenvolvimiento, conforme el niño fuese aprendiendo, a base de experiencias, de juegos, de salir y de hacer las cosas, pues el niño se fuera desenvolviendo en el ámbito educativo y que no era necesario, como les decía anteriormente, dejarles un montón de tareas para que los niños aprendieran, sino simplemente ayudarles a ellos a conseguir los métodos y las técnicas necesarias para que ellos fueran aprendiendo. Otra es que la educación esté relacionada con la sencillez y que lo tradicional, que una educación que se ha venido desarrollando anteriormente, pues que rompiera paradigmas, ¿verdad? Que no se impulsara que esto se tiene que hacer, hablarse de reglas, de normas, sino que todo fuera fluyendo conforme el niño fuese aprendiendo cada día. Esto iba a ser importante con el hecho de que el niño, a base de que él fuera conociendo, fuera viendo, a base de experiencias y de conocer las cosas, pues el niño fuese aprendiendo más y no necesariamente tener un libro lleno de conocimientos. Uno de los aportes más importantes que Rousseau hace es que la educación o que los niños desde que nacen aprendiendo. Al momento de que el niño nace, va aprendiendo. O sea, desde que ya venimos a este mundo, ¿verdad? Ya venimos a aprender.
rechaza los libros, ¿verdad? Como anteriormente les decía, que a él no le buscaba que en los libros se diera tanto el conocimiento, sino que todo lo que se fuera a aprender fuese a base de juegos, porque sabemos que los niños, pues muchas veces les es tedioso estar viendo un libro y estar aprendiéndose páginas por páginas. Entonces esto fue uno de los aportes que él dio, ¿verdad? De que los libros ya no fueran importantes, que el niño tenía que aprender a leer cuando él quisiera y cuando fuese necesario aprender a leer. Especificó que el alumno debe ser artífice de su propia educación. Cuando decimos artífice, estamos hablando que el niño debe ser el propio autor de su educación, que el niño debe decir cómo y cuándo debe realizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no imponerle cómo debe de aprender, sino que el mismo alumno tiene que ser artífice, tiene que ser el autor de su propia educación. Si bien es cierto que si nosotros como docentes les imponemos a los alumnos a realizar algo que no les gusta, ellos no lo van a realizar. Entonces ellos tienen que decir de qué manera les gustaría a ellos hacer más fácil la educación, cómo aprenderían ellos mejor. Otra también es considerar el proceso educativo debe ser centrada más en el niño, centrarse más en el niño, porque sabemos que ya desde que la educación, cuando ya es de niños, pues aprenden un poquito mejor, ¿verdad? Entonces, centrarse más desde la educación del niño para que cuando éste ya sea un jovencito, un adolescente, pues ya la educación que viene cimentada desde niño, pues ya no sea un poco tedioso cuando ella esté en otra edad. También considera que el más valioso de los bienes es la libertad. No tener solo encerrado a un niño dentro de 4 paredes es lo más importante para que ellos tengan una buena educación, sino que sacarlos al patio, sacarlos a ver la naturaleza, ¿verdad? Y tenerlos libres, porque sabemos que un niño encerrado en 4 paredes durante toda una mañana, que no puedan salir, que uno los tenga solo encerrados, pues eso los va a hacer a ellos estar frustrantes y que ellos no quieran estar más, o muchas veces que ya no quieran ir a la escuela. Que también es uno de los aportes de que él cree que hay que dejar a la naturaleza que se manifieste espontáneamente. Los niños espontáneamente a veces ellos crean su propio aprendizaje porque ellos saben de que haciendo las cosas como ellos creen que es y no uno triunfarle o decirle no es así, entonces ellos pues van a hacer espontáneamente lo que ellos consideran que es lo más importante o consideran que como ellos lo están realizando, así es que lo tienen que realizar. Entonces dejar al niño que sea espontáneo y que realice sus propios conocimientos a base de juegos y que todas las cosas que ellos realicen sea a base de juegos, no teniéndolos sometidos a una serie de reglas, de imposiciones, de decirles, no, eso no es así, no debes de serlo así, y tener en cuenta de que los niños son lo que ellos quieren ser en la vida. Ellos manifiestan lo que ellos quieren ser a base también de jugar con sus compañeritos, haciendo las cosas como deben de ser. Y si nosotros les decimos no es así, entonces nosotros mismos les estamos creando a ellos que ellos no van a poder realizar las cosas. Una de las frases más importantes y que Rousseau decía es que sustancialmente distinto al adulto y sujeto a las propias leyes de la educación. Los niños son distintamente a nosotros los adultos, ¿verdad? Y nosotros creamos nuestras propias leyes.
En cambio, ellos crean sus propios conceptos sobre la educación, de cómo son las cosas. Ellos crean sus propias imaginaciones y es por eso que hay que dejar a los niños que jueguen, que en las escuelas, pues, a los niños más pequeñitos, pues que no se les imponga tener que realizar muchas tareas, dejarles muchas tareas, sino que también inculcarles a ellos valores y que estos valores vayan de la mano con el juego. También tanto como, así como a los niños más pequeñitos como los que van ya en más grandes, pues también tenerlos a ellos dentro de un círculo de juego, porque si bien es cierto, para uno estar encerrado en 4 paredes durante toda una mañana, pues se vuelve un poco tediosos. Sacarlos a ellos a lugares donde ellos vayan a conocer sobre la naturaleza, sobre el tema que se esté viendo, y no solo llenarlos de conocimientos a base de libros, que esos libros pues de una u otra manera pues no son los más importantes para que exista una buena enseñanza-aprendizaje. Muy buen día, compañeros. Yo voy a continuar con la exposición acerca de robots. Y a mí me corresponde lo que son las obras literarias. Entre las obras literarias de Ross podemos encontrar el contexto social. Esto narra de lo que es el principio de la política y la Revolución Francesa. Fue escrita en el año de 1766. En ella se da a conocer cómo se vivía en esa época, cómo fue evolucionando lo que fue la Revolución Francesa hasta llegar a su fin. Una de las obras más importantes para lo que es la educación es la obra El Niño, ya que ahí se narra lo que es todo lo que es educativo. Se da a conocer sobre el avance y la forma de aprendizaje de los estudiantes. En él narra que cada estudiante debe de aprender continuamente, utilizando un método de aprendizaje que él va a aprender jugando. Él estaba en contra de lo que es la educación tradicionalista, ya que la tradicionalista solo llevaba un contexto de aprendizaje memorístico para el momento, mientras que él opinaba que jugando el niño iba a aprender para toda la vida. Característica casi total de los elementos novelísticos, y su fin es exponer los criterios educativos del autor. Estaba en contra de lo que eran los castigos para los niños y para la época estudiantil. Decía que el niño se tenía que dejar jugar y experimentar por su cuenta para así poder llegar a aprender. Es una obra de las más importantes que tiene Ross. Fue escrita también en 1762, en lo que es el primer trata de la filosofía sobre la educación del ser humano. Y una de las propuestas y descripciones de la perspectiva de la educación es la aplicación hacia el niño de lo que él vivió. Sus ideas es la naturaleza, ya que el niño tiene que compartir con todo lo que es el medio natural. Dice que él iba a aprender acerca de convivir con las demás personas, convivir con la naturaleza en sí, convivir con los diferentes medios que tenemos. Para dicho autor, Thomas, el aprendizaje de su propio ensayo, de lo que él vivió desde su niñez, de la forma que un docente le enseñó a él, a eso se basa para hacer esta obra literaria. También está lo que es el discurso de la desigualdad entre el hombre. Esta obra fue escrita en 1752 y es donde da el origen a la desigualdad del hombre. Dice que el ser humano por naturaleza llega a tener una desigualdad hacia el otro hombre, a no compararse con los demás. Así también se llega a comportar de una manera diferente, a no tener un respeto hacia las demás personas. Esta obra las cuales es el origen de la desigualdad entre el hombre y la autoridad de la ley de la naturaleza. Como les exponía, a no relacionarse con las demás personas, a no tener un respeto hacia la naturaleza. Está considerada también porque fue una vuelta a la naturaleza y a la educación, fomentando el individuo y la independencia del hombre. Dice que el hombre por naturaleza es independiente hacia la sociedad. Divide la vida en 2 grandes etapas, que es la niñez y lo que es la etapa de la vida adulta. En la niñez, donde el alumno o el niño
iba a aprender a desarrollarse, a convivir con la naturaleza, a convivir con el más ser humano, y en lo que era adulto iba a orientar a sus hijos a vivir de esta manera. Y también de lo que lo aprendió de niño se iba a desarrollar ya para una vida de adulto. También están los aportes literarios, dado su alejamiento de las enciclopedias de esta época, y también de lo que era la Iglesia Católica. En todo lo que escribió no iba basado en una ley de religión, sino en su propia experiencia o como quería que fueran las dichas obras. Sus obras estaban escritas en lo que se vivía en esa época, como lo decía, con lo que era más que todo la Revolución Francesa. En lo político, las ideas políticas era un modelo social según el cual el hombre se encontraba consigo mismo. Él procuraba que el ser humano tenía que tener un tiempo de soledad, de analizar lo que estaba haciendo, de pensar qué era lo que era el bien para él, y era un encuentro personal, como nosotros lo llamamos en la actualidad. El hombre ilustrador vive de una apariencia. Dice que el hombre en esa época, a la época actual, vivía de una apariencia, que era aparentar como los demás lo querían ver, aparentar lo que la sociedad quería ver, y no disfrutaba de la vida, no disfrutaba de la naturaleza, no disfrutaba de nada, solo por estar aparentando lo que los demás querían que fuera. El hombre es un lobo para el hombre se ataca a sí mismo, el hombre no cuida su manada, pero al mismo tiempo ataca a la demás manada, o sea, ataca a los demás seres humanos, solo quiere salir adelante él junto con su familia, así descuidando las demás personas que lo rodean. El todo contra todos se aprende en la sociedad. Dice que todos luchamos por salir adelante día a día, sin importar a quién nos llevamos por el medio, ¿no? Y lo que pasa es que el hombre que trataba de salir desde esa época, él solo luchando contra todos los que lo rodeaban. Era una lucha de supervivencia. A través de su contraste social hizo surgir una nueva época política, basada en el volante generado de la voluntad general, el pueblo como soberano. El pueblo vivía de una forma desunido, pero gracias al aporte de Roche, empezó a convivir con lo que fue un pueblo más soberano, donde empezaron a unificarse, ya no verse como rivales, sino como pueblo. Entonces los dos grandes elementos que él señaló fue el pacífico, que era el pueblo en sí, y el soberano, donde ya convivían con una sociedad, de que ya se miraban con una forma más de hermandad. Y el hombre se caracteriza en este mundo por la apatía y la diferencia. Dice que no sabe convivir, siempre hay apatía hacia alguien más, siempre existe la envidia y la diferencia hacia otro ser humano. Pero él en esta época social trató que todo se relacionara, que se viviera más como un pueblo y no con rivalidades. En lo que es las ideas naturales, aplica en el campo de la educación, como les explicaba anteriormente. Esto fue dado por la gran obra Emilio, en lo cual se mira la importancia de la educación. Expone los póstulos del autor sobre la educación, que era orientar al niño, que el niño aprendiera desde pequeñito, que el niño aprendiera conociendo y relacionándose con la naturaleza en sí, ya que el niño aprendía a base de lo natural, no lo aprendía de una forma tradicionalista, no que forma de su propia experiencia, de lo que a él le pasaba, fuera bueno o malo, el niño iba a aprender. También es un modelo educativo que narra cómo salir, cómo tener más contacto con la naturaleza. Asimismo, existen diferentes principios en los cuales ayudan a la creencia de la naturaleza, cómo aplicar, cómo vivir con lo natural, cómo ser natural a lo que es a la educación. Orientada también a la creencia del espacio, cómo es que el niño tiene que convivir, cómo tiene que llevar un programa educativo. La educación se entiende como una creencia libre, que el espíritu hace a sí mismo, o sea que el estudiante por medio de los juegos, por medio del ser, él iba a aprender por medio de su propio espacio y no que estuviera siendo
solamente guiado por un docente en una forma divertida, no de una manera tradicional. Sensibilizar acerca del ser humano, de lo que son los valores. Dice que siempre iba a incluir los valores en el aprendizaje del estudiante. Sabemos hoy en día que si no guiamos a un estudiante a los valores con ayuda de los padres de familia, se va perdiendo toda la sociedad y van a causar, hacer el daño y no tener aquel respeto hacia los demás. También dice que a tener unos sentimientos liberales de sobrecrear, sobreexperimentar, sobrevivir y no estar atado a lo que los demás lo orienten a decir, sino tener su propia voz y voto al momento de tomar decisiones. También me ha incluido lo que es el modelo educativo, o lo que es lo que era, no tomaban base a lo que era una religión, sino influir más sobre una nueva escuela que le diera nuevas oportunidades como ser humano, a convivir más, a relacionarse más y a tener un mundo social muy diferente a lo que se está viviendo hoy en día. Ella lo que llevaba era un pueblo pasivo que se supiera relacionar, a una educación de la misma manera, que fuera unión, que tuviera libertad, que tuviera una expresión hacia lo que era natural y convivir de esta manera con la naturaleza que nos rodea. Y asimismo proteger los árboles, proteger el agua, tener un cuidado hacia lo natural y hacia él mismo como persona y hacia los demás que nos rodean. También está lo que es la influencia política, sobre todo lo que se vivía en ese día. Siguiendo las ideas naturales sobre la educación que nos implementaba Locke, dice que el ser humano tiene que convivir, tiene que salir adelante, tiene que mostrar la educación natural por medio del juego y no basada en una cuestión tradicional, basada en una sociedad de tradición, sino yendo hacia una nueva sociedad. El conocimiento y adquirir un conocimiento verdadero de lo que es lo natural. Asimismo lo guía a que el hombre aprende de niño y ya de adulto lo pone en práctica. También él no estaba influenciado por ninguna religión. Él se basaba en una nueva escuela en la cual no iba ninguna religión, ni católica ni ningún otro índole. Derivaba de una escuela tradicional que está protegida por la ignorancia. Él quería sacar al ser humano de esa ignorancia y que el ser humano experimentara por sus propias condiciones, adquirir nuevos conocimientos y sobresalir en todo. Ahora les voy a dar lo que son las conclusiones de lo que hemos llegado como tema. Dice que llegamos a vivir una sociedad en la cual tendremos que aprender nuevas cosas sin tener el miedo a la forma de adquirir los conocimientos, ya sea una experiencia buena o una experiencia mala, pero en todo esto nos va a ayudar a salir adelante. La discriminación hacia las mujeres que se vivía en ese tiempo era sumisa, es que la mujer era la que se dedicaba solo a las cosas de la casa y no tenía una oportunidad de aprender. Sin embargo, después de la obra literaria Emilio, a la mujer se le fue dando una oportunidad de aprendizaje y a que conviviera en un pueblo y en una sociedad pasiva. También Rowe dice que el pensamiento de la influencia de las diferentes autores en la naturaleza, de cuidar los recursos naturales, se adaptan a las edades en las cuales estaba basada en lo que era la obra literaria de él. Las recomendaciones es que vivamos nuestro mundo, que lo experimentemos, que salgamos un momento de lo que es tradicional, que le enseñemos a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos y nosotros mismos de una forma natural, que no tengamos una influencia sobre una educación tradicionalista, que salgamos y rompamos de una vez con ese esquema y que nos demos la oportunidad de experimentar, de vivir el mundo que nos rodea, de vivir la sociedad que nos brinda y salir adelante. Y tampoco de salir adelante de una forma solo yo, sino apoyar a las demás personas, como Roche nos lo muestra en lo que fue la obra literaria Discurso sobre la desigualdad de los hombres.
en el cual el hombre en esa época se vivía solo para él. Nosotros rompamos ya ese esquema y salgamos adelante con una nueva sociedad como lo exponemos. Gracias.